Segunda parte de la adoración que agrada a Dios. La vez pasada empecé, no terminé, hoy creo que vamos a terminar, no importa si llegamos a la madrugada, no tienen problema, es una broma. Bien, la adoración que agrada a Dios. ¿Qué es adoración? Es la adoración cristiana, es a menudo se define como la atribución de honra y dignidad a Dios, atribuir honra y reverencia a Dios. La honra y respeto al Dios tres veces santo. Nosotros nos congregamos para adorar a Dios, eso también es la segunda parte de nuestro tema, pero quiero hacer brevemente un repaso de Juan capítulo 4, versos 23 y 24, ya que hay hermanos que no tuvieron rápidamente Juan 4, cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana, pero vean lo que dice Jesús a esa mujer, que realmente hablaba de los verdaderos adoradores, pero tenemos que tener en cuenta a quién se refería, que a verdaderos adoradores eran los salvos, los que tienen a Jesucristo por Salvador personal. Pero también se refería a los samaritanos, porque ahí muchos samaritanos llegaron a ser salvos. Entonces esos samaritanos eran los verdaderos adoradores, porque le tenían a Cristo como su Salvador personal. Quien testificó a los samaritanos fue la mujer, y también después Jesús se quedó ahí y ellos le recibieron por Salvador personal. Entonces a ellos también, refiriéndose que ellos eran los verdaderos adoradores. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón es un verdadero adorador, porque el incrédulo no puede adorar, no le conoce a Dios. Entonces dice así en Juan 4, 23 y 24. Dice así: mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? ¿Por qué Dios busca que nosotros, que somos los verdaderos adoradores, también eran los samaritanos los que recibieron a Cristo? ¿Por qué Dios busca que le adoremos? Porque Dios como Padre busca darnos bendición a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros, Dios busca a que le adoremos, porque esa adoración conviene a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, porque necesitamos adorar a Dios. Porque ¿saben por qué, hermanos? Porque ya desde el principio Dios creó al hombre para adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado. El pecado dividió a Dios y al hombre. Entonces el hombre vino a adorarse a sí mismo, a adorar toda cosa, lo que hay, todos animales, todo lo que hay, cualquier palito de fósforo el hombre adora. ¿Por qué? Porque tiene que adorar, pero tiene que adorar ¿a quién? A Dios. Entonces el pecado ya trae un vacío en el corazón del hombre en cuanto a la adoración. Por eso tiene que llenar eso. ¿A quién tengo que encontrar? Como que alguien dice, tengo que encontrar a quien adorar. Pero gracias a Dios envió a su Hijo Jesucristo, a quien por Cristo es el que llena ese vacío de nuestro corazón y podemos ser verdaderos adoradores de Dios. Hermanos, adoramos a Dios. ¿Y cómo adoramos? ¿En asistir al templo? A veces somos tan poquitos, pero eso no importa, ¿verdad? Solamente estoy enfatizando que un verdadero adorador tiene que asistir al templo. Ya sea por enfermedad, por alguna cosa, está muy bien, pero si hay oportunidad de congregarme, tengo que congregarme, asistir a las reuniones de oraciones y al evangelismo y a todos los servicios que hace la iglesia. Es tan importante eso. Dice el 23,
la hora viene, dice, hablando de que Jesucristo iba a ir a la cruz. La hora viene, la hora de nuestro Señor en que va a la cruz y muere por nuestros pecados para que haya verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La adoración es espiritual. Acá no entra carnalidad, pero ¿cómo adoro espiritualmente? ¿Qué es adorar en espíritu? Entonces es una adoración auténtica en el amor de Dios, en su naturaleza. Cuando adoro en el Espíritu Santo, adoro en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, claro. Entonces soy un verdadero adorador y estoy adorando en el amor de Dios. Porque el amor de Dios trae obediencia. Aquel que ama a Dios guarda su mandamiento. Y vemos, hermanos, de que eso es adorar en espíritu, en nuestro espíritu, adorar en el amor de Dios. Eso implica obediencia a su mandamiento. Si yo obedezco su mandamiento, estoy adorando en espíritu, en el amor de Dios. Adorar en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Adorar en la gracia por medio de la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios. Leímos nosotros Salmo 96:9, que podemos leer también, y la palabra que dice: adorar a Dios, a Jehová, Dios, en la hermosura de la santidad. Ese dice, vamos a leer Salmos 96. Vea lo que implica esa adoración. Salmo 96:9. Mandamiento dice: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces, acá está hablando de la hermosura de la santidad de Dios. Y está hablando de la hermosura espiritual, porque a veces nosotros también, más el hombre admira la belleza física, esa hermosura, ¿verdad? Ya sea en la mujer o en el hombre, ¿verdad? Hay hermosura físicamente, pero esto se está refiriendo a la hermosura de la santidad de Dios. Hermanos, esa hermosura lleva a que Dios hermosea nuestra santidad, nuestra vida, porque lleva a una vida en comunión con Él, a una vida de santidad. Y esa hermosura de santidad de Dios me lleva al temor de Dios, que tanto necesitamos. Me incluyo, hermano, porque a veces no hay temor de Dios de nosotros. Hay egoísmo, hay soberbia, orgullo. Nuestro mayor enemigo es el orgullo. Hoy seguramente traímos un amigo con nosotros y ese es el orgullo. Cualquier momento nos enorgullecemos y no hay temor de Dios, no se refleja el temor de Dios en nosotros. Debemos de tener temor de Dios, porque eso alcanzamos por medio de la hermosura de la santidad de Dios. ¿Por qué decimos que esta hermosura pertenece a la santidad de Dios? Porque es perfecta. En Él no hay pecado. En nosotros sí, somos pecadores perdonados. Somos santos en quién, en Jesucristo. Entonces, debe de hermosear nuestra vida espiritual la santidad de Dios. 3 veces santo, debe hermosear nuestra vida, y al hermosear nos da esa cualidad, temor a Dios, aborrecer el pecado, tener un temor reverente para no pecar. Un temor reverente que significa honra y respeto a Dios. ¿Y dónde eso se refleja a veces? Cuando usted está solo, por ejemplo. Cuando usted está por algunos lugares donde no debe estar. Y debe haber temor de Dios.
A lo mejor no está ahí ningún hermano que me pueda ver, nadie. A lo mejor es un lugar totalmente alejado. Estoy por caer en un pecado, pero quien está viendo es Dios, que conoce tus pensamientos, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Entonces, ahí debe haber temor de Dios, aborreciendo el pecado, yendo del pecado a veces. Bueno, ahí tenemos a José. José huyó. Alguien diría, bueno, yo soy como José. No, José es único. No hay ningún José. Entonces, debemos de mirar siempre la Biblia en cuanto a la adoración. Entonces la palabra me muestra cómo debo adorar a Dios. Debo adorar en temor. La palabra me muestra en humildad. La palabra me muestra también en sabiduría, habilidad para vivir la vida cristiana, testimonio cristiano, adoración. Estoy adorando en la verdad de Dios, porque la verdad me dice que debo de adorar en esa santidad, apartado de todo pecado. La verdad me demuestra de cómo estar adorando a Dios. Por eso adoramos en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Bien, pasamos entonces en la segunda parte, la adoración en el templo. Y esto es muy importante, que tengamos en cuenta que cuando nosotros hoy nos congregamos en Piquetecue Limpio, venimos para adorar a Dios. No venimos para que nos sintamos bien. Sí, debe haber gozo al congregarnos, pero venimos para instruirnos, venimos para gozarnos, para disfrutar juntos, para adorar. Y la palabra dice en la adoración del templo, vamos allá en primer libro de Samuel 15, 22. 15, 22. Pero antes de leer este versículo, yo quisiera leer otro versículo. Me van a perdonar un poco, hermanos, porque me apresuré tanto. Primera de los Corintios, y luego vamos a volver a 14, 32. La adoración en una iglesia y cómo debo de adorar es muy importante, porque a veces nosotros vamos a alguna iglesia donde no se está reverenciando a Dios, no hay honra. Alguna iglesia donde hay mucho ruido, donde saltan, donde gritan, donde realmente tal vez haya muchas personas ahí, pero ¿en qué están adorando? No adoran al Dios verdadero. Porque acá en 1 Corintios 14, 33, tenemos que tener en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué versículo, hermano, para este tiempo? Dice así: Primero Corintios 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Pablo enfatiza a los corintios y también a nosotros mismos. La palabra nos está hablando y dice: Dios no es Dios de confusión. Pregunto, hermano, bueno, nunca me fui en una iglesia donde se baila, se aplaude, o donde se salta, o donde se baila, nunca. Pero me imagino de que ahí hay confusión. ¿Qué voy a aprender en un lugar donde se salta así? Voy a salir ahí saltando, como esos sapos. Entonces, Dios no es Dios de confusión. Dios no confunde a nadie. Dios no quiere confundir a nadie. Y dice, sino de paz. ¿Qué es paz? Paz es silencio. Debe haber silencio entonces en una congregación.
debe haber sosiego, debe haber tranquilidad. Entonces debemos cuidar todas las cosas. Allá en la Iglesia Bíblica Misionera del Pastor José cuidaba bastante, aún el reloj ponía atrás de la congregación, porque él decía: póngalo a costado, igual va a mirar, y igual hacia otro costado, y entonces pongo atrás, pero igual alguno quiere mirar, no puede porque está atrás. El receso es 10 minutos, porque decía el Pastor José: si pasa 15 y 20 ya van a murmurar, van a argumentar, y algunos compran paná y cagan, no tiene tiempo más 10 minutos. Un hermano decía: quítenle al hermano el leño y la campanilla, porque siempre usa la campanilla y va a llamar a la congregación. Entonces vemos, hermanos, de que y ahí, aún así, hermano, voy a contar un testimonio allá en la Iglesia Bíblica. Acá no veo nada, somos pocos, ¿verdad? Y allá, bueno, cuando hay paz, si es un Dios de paz, tiene que haber silencio, no debe haber personas que están durmiendo como en su casa, algunos roncan, esto sucede eso, por eso estoy hablando. Entonces, otros pelan caramelo continuamente y parece que alguien se está incendiando ahí. Estrépito de fuego se escucha. Otros viene y va, suena su zapatilla, viene y va, parece caballos que no se quedan. Y aún Iglesia Bíblica. Y hay un hermano que siempre me cuenta, y siempre hay un hermano que cuenta todo, ve todo. Entonces me viene y me dice: mira, allá hay una hermana, tiene ahí su espejito dentro de su Biblia y se está ahí mirando. Y le dije: hermano, anda a decirle que guarde su espejito, y si no, quítale. Entonces vemos que todo eso es irreverencia para Dios. No tomar tereré ni mate, porque también eso va a ser de tropiezo para prestar atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tan difícil es prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué haría si yo haría, por ejemplo, acá? Preguntar a cada uno si el estudio de hoy algo se aprendió, y si algo, alguna pregunta. Tal vez algunos me digan y otros no. Porque una vez le pregunté a una hermana, o un hermano predicó en la Iglesia Bíblica Misionera, y después de terminar le dije: hermana, le llamé, ¿de qué se trata la predicación? No sé. ¿Dónde estaba su mente? Entonces no hay prestar atención. Jesús decía: el que tiene oído, oiga, dice, y todos tenían oído ahí, nadie era sordo. Pero Jesús estaba diciendo: aquel que adora de verdad, presta atención, oye la palabra. Y hay algunos que son oidores, entra acá y sale acá, y otros son hacedores de la palabra. Entonces, muy importante este versículo, hermano, para que nosotros tengamos en cuenta de que en la iglesia también debe haber aprendizaje, no solamente depende del predicador. Bueno, a veces también el predicador tal vez no enseña tan bien, ¿verdad? A lo mejor, pero la congregación debe de llevar, ¿verdad? Debe de ir con una mentalidad de aprender, de prestar atención a la palabra de Dios. Pablo era enfático y decía: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, en toda la iglesia, dice los santos. Entonces, si toda iglesia donde Jesucristo es el Salvador, ¿qué debe haber? Debe haber paz, silencio, no griteríos, no amén. Uno dice amén de 30, 40 veces, por gloria a Dios, continuamente. No, debe de haber paz, porque Dios es Dios de paz. Y en la paz, en ese silencio, aprendemos. Yo aprendí así.
Yo nunca me fui en una iglesia carismática donde se baila, porque fui a una iglesia donde había paz, había silencio. ¿Sí, hermano? ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo ya resucitado, los discípulos estaban reunidos con puertas cerradas? Y el Señor Jesucristo apareció en medio de ellos, y lo primero que le dijo es: paz a vosotros. Y los judíos estaban congregándose ya, estaban unidos, y el Señor les dijo: paz a vosotros. Así mismo. Y bueno, continuamos. Primer libro de Samuel 15, 22. Siempre en el contexto de la adoración en el templo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 22. Y voy a leer el 23 también. Dice así: recuerden de Saúl y Samuel el profeta. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, dos versículos, la enseñanza que nos deja. Samuel, el profeta de Dios, le hace una pregunta a Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? O sea que Saúl se apresuró, mató animales y puso un altar. No debía hacer, eso debía hacer Samuel, que era el sacerdote, el profeta. Y le dijo Samuel: dentro de 7 días voy a volver. Y él se apresuró tanto porque el pueblo también le presionaba para consultar a Jehová, y no debió hacer eso. Hizo un altar, hizo el holocausto, ¿verdad?, que pertenecía solamente al sacerdote y a Samuel. Pero Samuel vino en ese 7 días. Vino Samuel. Nos parece a nosotros a veces, Saúl, que nos apresuramos a veces en muchas cosas que nosotros decidimos. Pero debemos de esperar en el Señor. Acá debía de esperar. Y luego dice: como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia, Dios quiere obediencia. Ahí no esos sacrificios hechos con un corazón que no agradaba a Dios, a de Saúl. Igual también nosotros, usted puede venir al templo, puede cantar himnos, puede no faltar en la iglesia, pero si para usted es un sacrificio y su corazón no viene en obedecer su mandamiento, en adorar a Dios, por eso hace énfasis en la obediencia. Es mejor que esos sacrificios animales que Saúl estaba haciendo. No valía delante de Dios. Y el prestar atención en la grosura de los carneros. De nuevo va a ese sacrificio. ¿Qué pasó acá? Saúl no prestó atención a lo que le dijo Dios y lo que le dijo Samuel. También nosotros somos así. A veces no prestamos atención. Por eso el prestar atención es muy importante en una congregación, porque ahí hay aprendizaje, ahí hay comprensión de la palabra, ahí nosotros nos instruimos, aprendemos verdades bíblicas. Pero si venimos solamente como sacrificio,
Porque no tengo que faltar, sí o sí me tengo que ir. ¿Verdad? Si no tengo, si tengo un zapato igual nomás, un media igual nomás, sí o sí tengo que ir. ¿Qué tal está tu corazón? Voy para adorar a Dios con gozo, para prestar atención a su palabra. Eso es lo más importante, hermano. Acá dos cosas importantes para adorar a Dios es obediencia y prestar atención a su palabra. Una adoración única que nosotros podamos tener en el templo, en donde nos congregamos. Luego dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Acá que hubo con Saúl, se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, la rebeldía. Entonces es como pecado de adivinación, dice, porque vemos ¿qué es adivinar? La palabra adivinar es, bueno, tal vez este sea lo correcto, tal vez este no. Uno está ahí y siempre están así. Entonces cuando usted no obedece y no presta atención, usted está adivinando. Y eso es lo correcto, este no. Este es lo correcto, pero no. Hay cristianos, por ejemplo, que lleva mucho tiempo todavía no tiene ese discernimiento del bien y del mal. Y le parece que está haciendo bien, pero está haciendo mal. Hermano, porque como pecado de adivinación también Saúl cayó en esto, en ese pecado fue a una adivina. Y como ídolos e idolatría la obstinación, bueno, acá impresionante la palabra de Dios. Ídolos e idolatría. ¿Qué es obstinación? Es la terquedad, es nuestro orgullo de no querer ceder en nada. Uno está obstinado en eso. Usted conoce, ¿verdad?, el animal, la mula. Mula es muy obstinado. Si por ahí la mula se queda en el camino, nadie le va a levantar. Pues seguramente dice, bueno, yo ya me quedo acá y no me voy de acá. Algunos dicen, porque algún cristiano, bueno, este es mi carácter, yo no cambio mi carácter, así soy. Entonces, ¿qué es? Es obstinado y está cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque se está idolatrando. Se está egolatrando, egocéntrico. Así era Saúl también, y así también podemos ser nosotros. Cuando no hay obediencia y no hay prestar atención a la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste, ahí está, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea fiel. Ahí está. Saúl desechó la palabra de Dios. Entonces Dios puso otro rey que es David. Y conocemos esa historia. Bien, ya tenemos en cuanto a adorar en el templo, en obediencia a sus mandamientos y también en prestar atención a su palabra. Y allá en Eclesiastés 5.1, Eclesiastés 5.1. Eclesiastés 5.1. Dice así: cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, esto aplicamos también en cuanto a la adoración en el templo. Ahí en el Antiguo Testamento, Salomón decía, cuando tú vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, decía. Eso significaba que quedarse quieto, no caminar de aquí para allá. Acércate, dice, más para oír. Significa acercarse en cuanto a acercar mi oído, mi mente, para poder comprender la palabra de Dios, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Bueno, ¿cuál era ese sacrificio de los necios?
aquellos que no guardaban su pie, aquellos que eran inquietos, aquellos, por ejemplo, que durante el templo hacen otras cosas, como que estar pelando caramelo, moviéndose de un lugar a otro, tomando tereré o mate. Y me acuerdo en la iglesia bíblica también había una pareja también, y durante que el pastor estaba predicando, ellos se daban de besitos, se abrazaban y luego ya ahí en pleno, no sé de dónde salían sus hermanos, muy románticos. Pero tuvo que un hermano ir y decirle, por favor, salgan del templo, porque estamos en un lugar donde adoramos a Dios. ¿Qué ofrecemos a Dios en cuanto a la adoración? Ofrecemos obediencia, ofrecemos prestar atención, o ofrecemos el sacrificio que hacen los necios. Dormir pata para arriba, te pone ahí, tomar tereré, mate, no interesarte, y algunos su celular también de repente suena. También tuve la oportunidad de un hermano, le llamaban en el templo, dentro del templo, y se levantó ahí a hablar por teléfono, como si nada. Es sacrificio de los necios. Necio es insensato, aquel que no entiende, no discierne nada, aquel que toma el congregarse como algo que está en una cancha de fútbol o en un mitin político, donde todos están gritando y donde todos pueden tomar tereré, pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, no saben, no entienden, porque debe haber entendimiento en esto en cuanto a congregarnos. Sacrificio de los necios. Bien, la asistencia en el templo, importancia fundamental que nosotros asistimos, no desistir. La asistencia en el templo, hay una bendición pronunciada en el Salmo 84:4. Salmo 84:4. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Acá está hablando de habitar, porque en el Antiguo Testamento es el Salmo de los hijos de Coré, y habían levitas, por ejemplo, que habitaban, guardaban el templo, pero hoy también nosotros, esta es la casa, el templo, ¿verdad? La casa de Dios, donde venimos a congregarnos y habitamos todos los domingos. Venimos. Perpetuamente te alabarán. Hay una bendición que Dios da, dice: bienaventurados aquel que se congrega perseverantemente, y hay bendición. La palabra bienaventurado significa feliz el hombre, feliz la mujer, también bendito el hombre, bendita la mujer, que aquel que cada domingo habita el templo, viene a congregarse, perpetuamente te alabará. Su adoración va a ser perpetua, porque hay bendición el asistir al templo. Segundo, un lugar de instrucción. Bueno, un lugar donde nos instruimos, porque debe haber enseñanza. Si hay enseñanza, algo va a quedar del predicador que está enseñando la preciosa palabra de Dios. Debe haber instrucción. Un lugar de instrucción es donde nos congregamos en el templo. Miqueas 4:2. Miqueas.
profetas menores. Miqueas está después de Jonás. Miqueas creo que está antes de Nahum. Antes de Nahum. Miqueas 4:2. Dice así: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De los judíos, ¿verdad? La palabra de Jehová, de Dios primeramente, y fueron escritos por los judíos mayormente, ¿verdad? Por los judíos. Pero el contexto habla del reinado universal de Jehová, de Jesucristo, en el milenio. Pero aprendemos porque vemos también que en la casa de Dios venimos nosotros. ¿Para qué? Para que nos dice y nos enseñará en sus caminos. Enseñanza en cuanto a la palabra de Dios y cómo caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, dice la Biblia. Caminar significa tener comunión íntima con Dios. Él es el único que puede enseñarnos cómo caminar con Él en sus caminos. Andaremos por sus veredas. El único que puede mostrar es Dios. Pueda caminar en sus veredas. Porque, y ahí dice, de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Dios. Entonces, el congregarnos, hermanos, en un lugar de instrucción. Miqueas 4:2. El congregarnos, también asistir al templo, el ejemplo de Cristo. Cristo nos dio un ejemplo. ¿Dónde fue? Él fue al templo. ¿Recuerden cuándo? Lucas 4:16. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo, era el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí está. Y siempre me acuerdo cuando aún no era cristiano, yo había ahí y encontré esto, me hallé tanto porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, estaba tan lejos de mí. Y dice acá, porque es Jesús mismo estaba profetizando en el templo, leyó sobre él mismo: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, el Evangelio, para salvación. Aquel pobre de espíritu, aquel que busca a Dios, va a hallar consuelo siempre en Jesucristo, va a hallar salvación. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y ahí está, quebrantados de corazón, están tristes en el mundo por el pecado, en la soledad. En esa soledad Dios salva por medio de Jesucristo. A pregonar libertad a los cautivos, aquel que está cautivo en la cárcel del pecado, que iba condenado prácticamente a la muerte eterna. Vemos de que la palabra dice pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ceguera espiritual, hermano, tanto tenemos, que hay mucho ceguera espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el velo del pecado quitó de nosotros y vemos, éramos ciegos espiritualmente, no encontrábamos el camino, andábamos a tientas, pero cuando vino Cristo, abrió nuestros ojos de entendimiento. Luego
dice a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, vemos acá a Jesucristo, y dice el 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que rescatamos que Jesús mismo fue al templo. ¿Por qué no congregarnos? Hoy, hermano, hay una apatía en cuanto a congregarnos. Yo no sé si el mundo es el que nos atrae o fue producto de esta pandemia que vino, que antes se llenaba el templo, aún afuera y todo, pero ahora hay una apatía en congregarnos. El mundo ofrece mucho, pero quita todo. El ejemplo de los apóstoles, en el Evangelio de San Lucas, de asistir al templo también, el ejemplo de los apóstoles, Lucas 24, 52 al 53, Evangelio de San Lucas 24. Lucas 24, 52, 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí tenemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Dónde estaban? Estaban en el templo, ¿verdad? Adorando, bendiciendo a Dios. Y termino con esto. La verdadera adoración, la adoración sacrifica nuestro egocentrismo. Nuestra vida exalta y engrandece a Dios en la adoración. Me congrego porque voy para adorar a Dios. Y la adoración consiste, y resumo en esto y concluyo con esto. La adoración consiste en que adoramos a Dios en el templo, en las oraciones. Por eso oramos. Oramos por la ofrenda, oramos, es oración. También adoramos no solamente en oración, sino también en prestar atención a su palabra. Y ahí debe haber paz. No debe haber confusión. La verdadera adoración es por medio de la paz, del silencio, de sosiego. Entonces adoramos en prestar atención a su palabra. ¿Por qué? Porque estoy honrando a Dios y respetando. Porque supongamos, por ejemplo, que yo hablo con el hermano líder y de repente estamos hablando y él me está hablando y yo empiezo a silbar y a mirar hacia arriba. ¿Qué pasa? Yo estoy faltando al respeto a mi hermano. Un diálogo debe haber respeto, debe haber también reverencia y a Dios mismo. Entonces debo de prestar atención a lo que dice mi hermano y lo que yo le estoy diciendo, él también debe prestar atención. Por eso necesitamos nosotros prestar atención, y esa atención debe estar en el templo, debe haber silencio para que la congregación pueda prestar atención. Es impresionante. Una vez en IBM entró un perro y empezó a correr. Yo estaba en el devocional y le dije al hermano, agarre ese perro y sáquelo. Y no le podía agarrar, era un perro pequeño, era perro ajeno que salió. Toda la congregación empezó a mirar al perro. Y lo que yo estaba diciendo ya quedó ahí. Entonces tuve que parar y luego empezar otra vez.
Entonces, ¿por qué? Porque somos nosotros, nuestra mente es complejo y siempre queremos prestar atención a algo que no sea la palabra. Siempre es así. Entonces, debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Primero, en oración adoramos al templo, en prestar atención a la palabra, y el otro es adorar en himnos, cánticos espirituales y salmos, himnos que magnifican a Dios. Salmo porque viene de la palabra de Dios. Cánticos espirituales como Gracia Admirable, donde se canta qué pasó cuando le recibí a Cristo por Salvador personal. Cánticos espirituales. Ahí no hay reggaetón, no hay cumbia cristiana, no hay salsa cristiana, no hay hip hop cristiano, y ahora escuché también que hay metal cristiano. Entonces ahí tú puedes, uno tiene de todo se ha cristianizado, pero no es así. Hay que irnos a la Biblia. Dios pone cánticos espirituales, himnos y salmos para que nosotros podamos adorar en el templo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, nos guarde en esto, tengamos en cuenta que qué importante es asistir al templo, y citamos nosotros la asistencia del templo, cuatro aspectos importantes. Primero, bendición pronunciada. Segundo, un lugar de instrucción. Tercero, el ejemplo de Cristo que fue al templo, y el ejemplo también de los apóstoles. Tengamos en cuenta también la adoración es también a Dios en santidad. Esto lo dejamos también para el próximo. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno y luego vamos